Eh, bueno, buenas tardes. Estamos en el Salón 3 y vamos a dar inicio a las sesiones y a las ponencias. Tenemos la primera que tiene el título de Vulnerabilidad y Pobreza Energética en la comunidad de Tacaxic, Toluca. El ponente es Alexander Agüero. Y bueno, Alexander, si puedes comenzar a presentar, por favor. Tienes 12 minutos de presentación y 3 minutos para preguntas. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Ok. Permítame nomás que cargue un poco la... Creo que no me veo. Que cargue un poco la presentación porque... Totalmente. ¿Pueden ver mi pantalla, perdón? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que les voy a exponer se llama Vulnerabilidad y Pobreza Energética en la comunidad de Tacaxic, Toluca. Bueno, yo soy el autor, Alexander Agüero y el coautor es Ben Weaver. Somos de la Universidad Autónoma del Estado de México y esta investigación es un avance y resultados preliminares de una investigación que estoy haciendo actualmente en la maestría en esta universidad. Ahorita les voy a introducir la parte de que el consumo de energía es una de las preocupaciones en la agenda política, en lo científico, en las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. Esto se debe a que, bueno, se ven muchas cosas como de que existe una relación en la demanda de energía y el crecimiento de la población. Otro se vincula con problemas de salud y la falta de confort térmico en los hogares. Esto llevó, de hecho, al concepto de pobreza energética. Anteriormente se llamaba pobreza de combustible. Bueno, pobreza energética fue desarrollándose más en Europa. Después está emergiendo aquí ahorita en América Latina. Otro de los indicadores de consumo energético y por qué está relacionado con todos estos organismos es también, y en nuestro caso, en México, de que existe una dependencia que tenemos con Estados Unidos, principalmente, por ejemplo, con lo del gas natural. Otro de los indicadores es como que hay factores ambientales derivados de la producción de energía eléctrica con combustibles contaminantes. Y bueno, existen otros vínculos a este tema del consumo de energía. Para esta investigación, aquí les pongo dos definiciones que estoy utilizando. Uno es la pobreza energética y otra la vulnerabilidad energética. Y la que estamos tomando es la definición la estamos tomando de la Asociación de Ciencias Ambientales. Y dice, es una situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Y vulnerabilidad energética la define aquí más precisamente Bousarovsky y Petrova, que es una propensión a experimentar una situación en la que el hogar no recibe una cantidad adecuada de servicios de energía. Estas definiciones no se quedan nada más en lo que se menciona. Por ejemplo, la pobreza energética, en definiciones de pobreza energética, se habla de la tríada de factores fundamentales que la Parece que hubo problemas de conexión. Alexander, te dejamos de escuchar. ¿Me escuchan? Yo sí también lo dejé de escuchar. Ok, entonces, Alexander, creo que hay problemas de audio. ¿Puedes activar tu micrófono otra vez? ¿Ya me escuchan? ¿Perdón? Ya, ahí te escuchamos. Ah, muy bien. ¿Hasta qué momento se quedaron aquí? Bueno, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Justo al inicio de esa diapositiva, por favor, ¿puedes retomarla? Que los conceptos de pobreza energética toman la tríada de factores fundamentales
que son estos tres: de bajos ingresos, calidad insuficiente de la vivienda y precios elevados de energía. También incluyen gastos de climatización del hogar, de iluminación, cocina y otras cosas. También aquí se habla que la pobreza energética está asociada a equipos ineficientes, ¿no? Por ejemplo, refrigeradores antiguos, ¿no? A diferencia de los nuevos que hay. Otros factores son como costumbres o creencias de la localidad, ¿no? Que prefieren, por ejemplo, la leña o el gas o otro tipo de percepción sociocultural del consumo de energía. Y también del desconocimiento de los bienes materiales idóneos para satisfacer las necesidades energéticas a un menor costo. La metodología que usé para esta investigación, bueno, es un cuestionario estructurado. Lo apliqué con 86 hogares, pero esto es en el trabajo ya de maestría que estoy realizando. Ahorita nada más he analizado 43 hogares, por eso son resultados preliminares, y los utilicé el IBM SPSS Statistics 21. Bueno, Tecajica es una localidad rural, está cerca aquí donde vivo en el Estado de México, es Toluca. Hay como 3.687 habitantes según INEGI, 962 viviendas particulares habitadas, de las cuales solo 961 cuentan con energía eléctrica. Es decir, hay un hogar, según INEGI, que no tiene energía eléctrica. También Tecajica está cerca de Parque Sierra Morelos. Este es un mapa, bueno, no sé si ven mi cursor, pero en la parte derecha abajo está Toluca, en la parte izquierda arriba está Tecajic. Entre Tecajic y Toluca está el Parque de Sierra Morelos. Aquí es donde nosotros hemos observado a varias personas ir a este parque, pues a traer madera, ¿no? Para lo que necesitan. De los resultados preliminares, aquí brevemente les muestro los tipos de familias y las ocupaciones que hemos identificado. De la percepción de ingresos del hogar de estas personas, por ejemplo, 24 consideran que sus ingresos son bajos y 19 son suficientes. En los servicios del hogar, aquí en los servicios del hogar lo que consideramos son agua potable, eliminación de basura, internet, drenaje y servicios de telefonía. Bueno, en su mayoría, los 24 tienen la mayoría de los servicios, pero hay 4 hogares que solamente tienen, por ejemplo, agua potable y Se volvió a perder el audio, Alexander. Quizás si desactivas tu cámara. ¿Me escuchas, Alexander? No te escuchamos. No te escuchamos, Alexander. Veamos la presentación, pero seguimos sin escucharte. Ahí otra vez vemos la presentación. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, así es. Adelante, Okay. por favor. Voy a desactivar la cámara por si también Sí, sí. influye. ¿Hasta dónde se quedaron? ¿Aquí en los servicios del hogar? Donde dice resultados preliminares. Me parece que sí fue esa. Nada más que si pudieras dar un poco más de velocidad, porque estamos consumiendo tiempo. Ah, ok.
En la percepción de ingresos, bueno, ya no sé si lo escucharon, pero la mayoría considera que son bajos. En los servicios del hogar hay 4 personas que solo tienen agua potable y eliminación de basura. Aquí hemos identificado que hay 4 personas que no cuentan con electricidad, a diferencia de lo que menciona INEGI, que solo ha identificado 1. Hay 7 personas de las que hemos entrevistado que solo usan leña, 18 que solo usan gas y bueno, otros 18 que usan gas LP y leña. Eso hace que hay 25 hogares que usan leña y 36 hogares que usan gas. Esto es más o menos el consumo de energía eléctrica medido en pesos mexicanos y más o menos la cantidad de energía eléctrica en kilowatt-hora de lo que ellos consumen. Esto es el consumo de gas LP en tanques de 20 kilogramos. Aquí hemos identificado que hay 17 hogares que consumen un tanque, eso es en su mayoría, o hay 8 hogares que consumen 2 o más tanques. Y bueno, hay casos que informan que el recibo no refleja el consumo real. Esto es porque hay casos donde le recibos como de 5,000 o 1,200 pesos y yo mismo he ido a sus hogares y no, o sea, uno sabe incluso que no consumen esa cantidad y aunque lo hayan reportado a CFE, pues no les han resuelto el problema. También hay hogares que no pagan su recibo a tiempo y forma. Esto lleva a una situación que los lleva a retraso en pagos, lo que se considera vulnerabilidad energética. La leña que la gente obtiene de los montes pertenece pues, al Parque Sierra Morelos. En este caso también hace referencia a la existencia de pobreza energética. Y también la leña está asociada a varios problemas de salud, por eso los pone en una situación de riesgo. Los hogares no cuentan con aparatos para climatización, ninguno de ellos cuenta, lo único que hacen es como calentarse el cuerpo abrigándose, poniéndose más mantas, lo que es también un indicador de pobreza energética. Aquí podemos también concluir que la satisfacción de las necesidades energéticas de los hogares no es suficiente ni adecuada para tener una vida digna y sostenible. Y de acuerdo a lo que ha ocurrido, las entrevistas las hice también ya cerca de finales de la pandemia y inicios, y tuvimos que adaptar otro factor que sí influye en las necesidades energéticas de las personas. ¿Por qué? Porque hay 23 hogares que han dicho que han consumido más energía debido a la pandemia. Y por ejemplo hay casos... ¿Cómo? 1 minuto queda. Ok. Y hay hogares que consumen gas LP, pero que ya no consumen gas LP porque ya les costó mucho. O sea, ya dijeron, no, mejor vamos a usar leña, y eso incrementó el uso de leña. Vamos a concluir que las condiciones en que viven los hogares fueron acentuados, sus condiciones fueron acentuadas, vulnerabilidad y pobreza energética en la pandemia en 2 sentidos. Hubo un aumento del consumo energético necesario para satisfacer sus necesidades y también por la pérdida de empleos, y con ello lleva a la disminución de ingresos en un hogar, lo que lleva a que no puedan, por ejemplo, conseguir gas, incluso leña, porque hay personas que lo llegan a comprar como 50 a 30 pesos, pero ellos prefieren mejor ir al monte a conseguir de alguna forma de leña, de ramas caídas o lo que puedan encontrar. También se observa que en la mayoría de los hogares hay una desigualdad al acceso a energía que sea suficiente y limpia. Entonces esto es siendo preciso el desarrollo de tecnología y de políticas energéticas que sean incluyentes y con un enfoque socioambiental. La vulnerabilidad y pobreza energética pues son problemas que inciden en la transición energética, por lo que se debe considerar capacitar a los hogares en prácticas de consumo responsable de energía y recursos naturales. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación. Iniciamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas y al mismo tiempo les comparto en el chat el formulario para que puedan calificar la presentación. Adelante si tienen alguna pregunta. Oscar Sánchez, levantaste la mano. Adelante, por favor. Gracias, Chema. Primero felicitar a Alexander, muchas gracias por tu presentación, fue muy interesante. Y mi pregunta es sobre si hubo algún criterio de selección para elegir a las viviendas que evaluaron en su análisis. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. Bueno, fue una selección aleatoria. Primero consideramos una muestra y ahí poco a poco fuimos considerando pues qué hogares podían ser. Lo tomamos de aquí, de todos los alrededores de Tecajic. Lo que sí fue preciso fue una estrategia de bola de nieve, porque digamos que aquí no todos acceden así como de, bueno, ¿y tú qué quieres? No te dan los datos que necesitas y todo eso. Entonces más bien fue un vínculo entre confianza y de confianza.
no, aquí me puedo entrevistar, mira, puedo haber hecho con este vecino, yo lo conozco, y así. Yo también tuve que ir en las calles y todo eso a preguntar a ver si alguien se había interesado en colaborar en esta investigación, y si hubo varias personas interesadas, y me pasaron a otras, y así. Gracias, Alexander. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por tu presentación, Alexander. Vamos a continuar en el programa. El siguiente trabajo está titulado con Las percepciones de actores sobre las energías renovables, factor relevante en la implementación de tecnologías solares, y presenta a Gustavo García Gutiérrez. Adelante, Gustavo. Hola, ¿me escuchan? Así es, te escuchamos. Tienes Ok, 12 mira. minutos de exposición y 3 de preguntas. Ok, apago el video para evitar cualquier problema de conectividad, ¿vale? Muy bien. Comparto pantalla, me dicen cuando la vean, por favor. Parece que ya, Ya podemos ¿no? ver. Sí. Ok, voy a correr la presentación. Este es el título que ustedes ven de la ponencia. Me voy a ir rápido, lo más rápido que pueda para cumplir el tiempo, ¿no? El objetivo de la ponencia es abordar las percepciones que los actores vecinos de colonias populares de Temisco tienen sobre en general las energías, tanto renovables como convencionales, ¿no? Al hablar de actores me refiero a las personas que tienen capacidad de agencia, que toman decisiones, que cuestionan. Por eso elijo esta palabra, esta como primera aclaración, ¿no? Como vamos a ver, esta ponencia se tiene como marco la antropología, ¿no? Y en un primer momento voy a explicar el contexto de cómo se obtuvieron los datos, seguido después de una breve descripción de lo que es el enfoque antropológico y presentar el concepto central de percepciones ambientales y abordar el caso concreto de las percepciones de los vecinos de Temisco. Este trabajo, como vemos en pantalla, resulta del proyecto P70, validación de una estrategia para empoderamiento mediante aprovechamiento de tecnología solar. Los insumos que se utilizan y que se obtuvieron fueron recabados mediante entrevistas semiestructuradas y cuestionarios individuales a vecinos de la colonia de Rubén Jaramillo y centro de Temisco. En total fueron 21 entrevistas, 14 mujeres y 7 hombres. Se trata de una muestra no estadística conocida como bola de nieve y por estratos pues nos interesaba que los informantes tuviesen determinadas características como el tiempo de residencia, la edad, que veremos adelante por qué fue relevante, y el género. Por motivos del proyecto nos interesaba más la perspectiva femenina que la masculina. Sobre la antropología. La antropología se enmarca en el paradigma cualitativo, que plantea fundamentalmente el acercamiento a la realidad mediante la inducción, es decir, la profundización en un segmento de la realidad, y en este sentido se opone a la modelación numérica, es decir, a la estadística, es prácticamente el modelo de conocimiento de formación STEM que reciben por lo general, ¿no? Y se interesa en estudiar los significados intersubjetivos de las personas que los grupos tienen sobre su grupo. Y podemos decir que la construcción de conocimiento difiere de este otro acercamiento cualitativo, en el sentido de que no busca enunciar leyes universales, ¿no? Sino más bien antes busca la comprensión y explicación del segmento concreto de la realidad, ¿no? La antropología elabora una perspectiva cultural para abordar, para generar conocimiento, ¿no? Donde podemos decir de manera general que la cultura es el cúmulo de creencias, costumbres, valores, conductas, técnicas, expresiones artísticas, ceremonias y rituales de una sociedad o alguno de los grupos que la integran, ¿no? A partir de esta perspectiva se fue cuestionando lo que conocemos como desarrollo. Me refiero a la antropología del desarrollo, ¿no? Y que básicamente puso en tela de juicio las consecuencias de las intervenciones de actores estatales y actores no estatales entre las poblaciones que se pensaban destino de esas intervenciones de desarrollo, ¿no? Lo que puso de relieve esta beta de la antropología es que el desarrollo, aquello que entendemos como tal, proviene de un proceso social, histórico, cultural, y es en ese sentido el resultado de una trayectoria cultural específica
los países occidentales, ¿no? Esta perspectiva cultural también nos permitió dar cuenta que como otros grupos que no comparten esta trayectoria histórico-cultural de Occidente, cómo interpretan, reinterpretan la noción de desarrollo, ¿no? En este eje del estudio entre la subjetividad y la intervención gubernamental, tenemos en el concepto de la percepción ambiental otro factor relevante, ¿no? El concepto de percepción ambiental se empezó a aplicar en México para el estudio de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son parte de la política del Estado mexicano en materia de conservación ecológica, ¿no? Desde la antropología mexicana se empezó a aplicar este concepto de percepción ambiental. El concepto de percepción proviene de la psicología y se refiere a los procesos cognitivos a través de los cuales las personas comprendemos y nos explicamos nuestro mundo. La percepción es posible por los sentidos humanos, el tacto, el olfato, la vista y el gusto, y resulta de los estímulos externos que recibimos, ¿no? En esta interacción con el mundo. Las percepciones organizan la experiencia humana misma y tienen un plano consciente y otro inconsciente en función de aquello que consideramos como relevante, como importante, y aquello que consideramos como trivial, ¿no? ¿Cómo se organiza y cómo se define lo importante de lo trivial? Bueno, esto tiene que ver justamente con el grupo social al que pertenecemos, con la cultura a la que pertenecemos, con aquello que consideramos significativo e importante. Me estoy refiriendo al concepto de percepción en general, ¿no? En cuanto al concepto concreto de percepción ambiental, tenemos la definición que vemos en pantalla, que son las comprensiones y sensibilidades de una sociedad sobre su ambiente natural, que involucran conocimientos y organizaciones, valores que otorgan a ciertas preferencias, formas de selección y maneras de resolver conflictos sociales. En ese sentido, como hemos visto, la percepción ambiental tiene una dimensión cognitiva en la medida en que mediante ella conocemos y entendemos el mundo, y otra dimensión cultural, social, como explicaba hace rato, es la que permite filtrar, digámoslo así, aquello que se considera relevante de lo que no lo es, ¿no? Y tiene sentido en la interacción entre la sociedad, los grupos humanos y su entorno ambiental inmediato, ¿no? Entrando ya concretamente a las percepciones de los habitantes y vecinos de Temisco, pongo estas dos citas textuales, no las voy a leer. Lo que me interesa relevar aquí es que, como decía, la percepción se relaciona con la forma específica en que los grupos humanos interactúan con su ambiente, ¿no? En el caso de Temisco encontramos diferencias generacionales, que más adelante voy a abordarlas, que tienen que ver con los cambios y con el proceso, el contexto social, el proceso histórico de Temisco mismo, ¿no? En ambos casos vemos en los testimonios que vemos aquí enunciados, vemos cómo los actores dan cuenta de estos cambios, ¿no? Cómo Temisco ha cambiado de tener actividad predominantemente agrícola a otro tipo de actividades más de corte urbano, ¿no? En este sentido, estos cambios también significaron el cambio en el acceso, en las formas que las personas tenían para acceder a los llamados recursos naturales, ¿no? En este caso, el testimonio de abajo, no sé si se ve a mi cursor, pero narra cómo antes la barranca era justamente este espacio, la barranca y el apantle, donde la gente se abastecía de agua, era agua limpia. Actualmente la barranca, ustedes conocerán, es depositorio de basura, es un espacio donde se tira la basura, es donde se tiran desperdicios, ¿no? Esto como un primer momento. ¿Por qué lo menciono? Porque, como decía, la relación entre sociedad y ambiente enmarca el más específico campo, digamos, de la relación que las personas tienen con las energías renovables o convencionales, ¿no? Recordemos que las fuentes energéticas están en el medio natural, sea el petróleo para el combustóleo, el sol, el agua para la hidroeléctrica, etcétera. Todas estas fuentes están en este medio natural o en la naturaleza, como se dice. Estos testimonios que vemos a continuación ejemplifican esta cognición en movimiento, por decirlo así, por la cual los actores explican cómo funciona la energía, ¿no? En el primer caso, el actor nos habla sobre
cómo funciona un automóvil a partir del uso de combustible. En el segundo caso, se asocia la energía con sus consecuencias, ¿no? Con el movimiento, con sus aplicaciones tecnológicas, ¿no? En el primer caso, al margen, nos interesa al margen de si lo que menciona la persona es cierta, en un sentido, en una acepción científica, lo que nos interesa es ilustrar cómo las personas se explican a sí mismas pues esos elementos del medio natural. En este caso hace referencia a la gasolina, a la chispa eléctrica, a la explosión y al movimiento de los pistones que a su vez mueve el vehículo, ¿no? Insisto, más que validar como errónea o como verdadera este testimonio, lo que interesa es ver cómo esta persona se hace su propia explicación. Esto para ejemplificar cómo funcionan las percepciones, ¿no? No nos interesa aquí, insisto, y quiero dejar claro, la veracidad del conocimiento, de lo que dice la persona, sino más bien justamente las percepciones se tratan de acercarnos a cómo las personas entienden ese segmento de la realidad, ¿no? En cuanto a cómo las personas perciben y entienden la energía, tenemos aquí varias citas. Las primeras tres se refieren a cómo las personas asocian la energía con algo concreto, con sus fuentes o con, decía yo, sus aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y en este campo semántico de la energía está el movimiento, ¿no? Dice un testimonio, la energía es la fuerza del agua, ¿no? En otro testimonio, dice, la energía es la fuerza que impulsa todo. Si no tenemos energía eléctrica, no tenemos prácticamente nada. Entonces encontramos que en las percepciones de los habitantes de Temisco está asociado el movimiento, ¿no? En cuanto a las energías renovables, podemos decir rápidamente que hay diferencias generacionales. Los jóvenes quienes tienen más relación con la tecnología en su vida cotidiana tienen un conocimiento formal sobre qué son las fuentes renovables, mientras que los mayores se confinan, en tanto están confinados a espacios domésticos, están atravesados por roles de género, es decir, su relación con la energía está en función de estos roles de género, las mujeres para la cocina, para la limpieza, etcétera, mientras que los hombres, en el sentido de la comodidad, de la tecnología que les favorece estar cómodos en sus casas, ¿no? Para concluir y cerrar, la energía, tanto la renovable como la convencional, se percibe por sus manifestaciones en la vida cotidiana. La tecnología, el calor del sol, etcétera, ¿no? Las percepciones dependen de las trayectorias del grupo en términos de edad y de orígenes culturales, también orígenes culturales o por la edad o la etnicidad incluso, ¿no? Las percepciones ambientales brindan elementos para socializar el conocimiento sobre lo que es la sustentabilidad y para el diseño de estrategias de apropiación de tecnología solar en grupos y personas específicos, en atención a esta especificidad. Y finalmente... Gracias. Gracias, Gustavo. Acabó el tiempo de la presentación. Sí, ya falta uno. ¿Sí? Gracias por tu presentación. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas y también les comparto en el chat el enlace al formulario para que puedan calificar la presentación. ¿Alguien tiene una pregunta? Me parece, Oscar, ¿levantaste la mano? Sí, de nuevo, la dejé levantada, pero de nuevo la levanté. Adelante. Sí. Adelante, Gustavo, muy interesante tu presentación. A mí me gustaría saber cómo te fue analizando un tema desde una perspectiva antropológica en un centro de investigación en energía que es más técnico que social. ¿Cómo fue esa interacción? Gracias. Pues ha sido interesante y complejo porque pareciera que hablando el mismo idioma, no hablamos el mismo idioma, ¿no? Ahí la formación atraviesa y pues también el entendimiento es de uno, como que proviene de ciencias sociales, hacia los compañeros STEM, como al revés, ¿no? En mi caso, no quiero decir que ha sido difícil, porque no lo fue, sino más bien ha sido complicado y enriquecedor, ¿no? Al final de cuentas, el proyecto es multidisciplinario y esa ha sido justamente la experiencia, vivir la multidisciplina, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar. ¿Alguien más tiene una pregunta adicional? Me parece que no. Entonces vamos a continuar con el programa.
Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Ahora nos presentarán el trabajo Pobreza Energética y Desarrollo Sustentable, una revisión bibliográfica. El ponente es Óscar Sánchez Santillán. Y, Óscar, ¿estás listo para presentar tus diapositivas? Tienes 12 minutos de presentación y 3 de preguntas. Adelante, pues. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Chema, gracias por la presentación. Yo les voy a hablar de pobreza energética y desarrollo sustentable y una revisión sistemática bibliográfica que realizamos. El trabajo fue realizado en conjunto con la doctora Carla Sedano y el doctor Manuel Martínez. El contenido de la charla va a ser una pequeña introducción al tema. Voy a hablar un poco de la metodología y los datos utilizados, los resultados, y terminaré con la discusión y algunas conclusiones que nos parecieron importantes. Perdón. Bueno, en un mundo que se encuentra en constante evolución, la energía representa la base del desarrollo, y creo que esto cobra mayor relevancia a partir del llamado que hicieron las Naciones Unidas en 2015 al desarrollo sustentable. Y por medio de 17 objetivos y 169 metas, se busca tener un mundo más equitativo y más justo. Por otro lado, la pobreza energética, de acuerdo a Thompson y sus colaboradores que publicaron en 2017, ocurre cuando un hogar no puede asegurar cierto grado de servicios energéticos domésticos que asegurarían a las personas que viven en estos hogares participar plenamente en las costumbres y actividades que definen la sociedad a la que pertenecen. Y en ese sentido, alcanzar la meta 7.1 de los ODS, que es garantizar el acceso universal, asequible y confiable a servicios energéticos, significa eliminar la pobreza energética. Hay algunos trabajos que analizan las sinergias e intercambios entre el ODS 7 y el resto de los ODS. Uno que me gusta es de Fuso Nerini y sus colaboradores, publicado en 2018, pero hay mucho menos investigación que analiza los impactos de que exista pobreza energética en el desarrollo sustentable tanto del mundo como de países y regiones. Y con base en esta experiencia, decidimos investigar los impactos de la pobreza energética en el desarrollo sustentable, tratando de contestar la pregunta de investigación: ¿cuál es el potencial impacto de no abordar la pobreza energética para el desarrollo sustentable de México? Primero, para tener un poco de contexto, lo que hicimos fue evaluar la pobreza energética con el índice multidimensional de pobreza energética, MEPI por sus siglas en inglés, el cual, por medio de 5 dimensiones y 6 indicadores, toma en cuenta el acceso a servicios energéticos que los autores consideraron básicos. En el grupo de investigación de demanda social de la energía en el Instituto de Energías Renovables, del cual formo parte, sabemos que ningún indicador es infalible, que todos tienen carencias, pero creemos también que todos aportan. Y aunque este indicador tiene algunas carencias, la más importante es que no toma en cuenta el confort térmico, sí nos pareció importante, sobre todo hace 4 años cuando empezamos a estudiar el tema, que nos daba una perspectiva general de la situación de pobreza energética en el país. Y para analizar los impactos de la pobreza energética en el desarrollo sustentable, se realizó una búsqueda bibliográfica en la plataforma Web of Science, donde analizamos los documentos que incluían los conceptos de pobreza energética o pobreza de combustible y que los unieran con los documentos que analizaran el desarrollo sustentable, los objetivos del desarrollo sustentable o sus iniciales y la sustentabilidad. Lo que hace la plataforma es revisar los títulos, resúmenes y palabras claves de los documentos y encontrar estas características que le aplicamos. Al 24 de febrero del 2021, que fue cuando se hizo esta búsqueda, había 218 documentos con un índice de H de 29, que quiere decir que 29 documentos tienen por lo menos 29 citas cada uno, y el conjunto tiene un promedio de citas de 16.09 elementos. La mayoría de la investigación que se realiza en este sentido está dada en países de ingresos altos, como Inglaterra, que es la que más aporta, Estados Unidos, Australia, Alemania, y también hay un poco en países con ingresos medios, como Sudáfrica. Y en México existen 3 documentos, o existían en esa fecha, 3 documentos que cumplían con estas características. Sin embargo,
ninguno analizaba de forma explícita los impactos de la pobreza energética en el desarrollo sustentable, y lo que hacían es mencionar la pobreza energética, mencionar el desarrollo sustentable como un justificante para la pobreza energética. Los resultados rápidamente de pobreza energética, analizamos no lo comenté, pero utilizamos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG, realizada por el INEGI en 2018, y la muestra de 73.405 viviendas, en las cuales alrededor del 30% de las viviendas en la muestra no pueden acceder a un 30%, no pueden acceder a por lo menos un servicio básico de energía, y tienen un promedio de carencias del 35%. Todas estas viviendas que no acceden a los servicios energéticos básicos. Y básicos conforme a lo que los autores de la metodología consideraron de esta manera. Perdón, también de las variables que analizan, el 0.7% no pueden acceder a electricidad, el 18.7% cocinan con combustibles tradicionales, como es leña, carbón y desechos de animales, y el 13% del total de la muestra cocina con combustibles tradicionales y además no tiene una chimenea que les sirva para expulsar los gases de la combustión. El 10%, el 11% de la muestra no tiene acceso a teléfono celular, el 5% a televisión o radio, y el 13% no puede acceder a electrodomésticos básicos, que en este caso los autores consideran como el refrigerador el más básico de todos estos, ¿no? Y bueno, los resultados de la revisión sistemática que realizamos a la bibliografía científica nos dicen que no comenté, pero lo que hice yo para revisar estos artículos, que eran 218, me puse a leer los títulos y los resúmenes de cada uno de los artículos, y si consideraba que realmente analizaban los impactos de la pobreza energética de forma explícita, leía todo el documento. Y con este sistema hubo seis artículos que me parecieron los más relevantes, cuyas referencias pongo en esta columna, y con esta suma de visiones de los autores y las autoras, hay 10 objetivos del desarrollo sustentable que se ven muy afectados por la pobreza energética. No puedo explicar todos porque me llevaría mucho tiempo, además que si no voy por las metas de cada objetivo, pues sería muy largo la explicación, pero quiero enfocarme en 3. El primero, que es el que tiene que ver con garantizar una vida sana y bienestar para todos y todas, en todas las edades, y la pobreza energética, sobre todo cocinar con combustibles tradicionales de forma inadecuada, porque se puede hacer de forma adecuada, trae muchas enfermedades respiratorias y además muchas muertes, cada año alrededor de 4 millones de muertes al año por esta causa. Y además son las mujeres, las niñas y los niños los que más sufren estos problemas porque están más tiempo en los hogares. Y esto nos lleva al objetivo de desarrollo sustentable 5, que es el que tiene que ver con lograr una igualdad de género sustantiva entre hombres y mujeres y empoderar también a las mujeres. Y esos impactos pueden perjudicar el cumplimiento de este objetivo, pero también si reducimos la pobreza energética puede ayudar a cumplir los objetivos. Por ejemplo, las mujeres y las niñas pueden acceder a servicios educativos o actividades productivas si tienen más tiempo disponible para estos fines y no los dedican a la casa. Y también la pobreza energética puede propiciar violencia sexual hacia las mujeres porque las pone en riesgo al recolectar y transportar los combustibles, sobre todo los tradicionales. Finalmente, hay otros impactos de la salud de la pobreza energética, son problemas de visión por la mala iluminación, estrés y depresión, dolores de espalda, cuello y moretones, y además el tener estos impactos en la salud lo que hace es que las personas no puedan trabajar, pierdan sus empleos, gasten dinero en consultas médicas, en medicamentos y hospitalizaciones, lo cual perjudica el cumplimiento del ODS 8, que tiene que ver con promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible para todas las personas. Finalmente creo que voy en tiempo y perdón por la rapidez, pero solo así alcanzo a tocar todos los puntos que quería presentarles.
La pobreza energética puede obstaculizar varios objetivos de desarrollo sustentable, además de los que no se mencionaron en la literatura o que no encontré mención en la revisión que realizamos. También puede afectar los objetivos 9, 10, 11 y 12. Por ejemplo, en el 9, que tiene que ver con una meta específica de aumentar el acceso a tecnologías de la información y comunicación, pues requieren energía. Y también las metas 10.1 y 10.3 del ODS 10, que tienen que ver con el crecimiento sostenible, no pueden cumplirse si no hay acceso a servicios energéticos básicos de energía. También, además de los impactos, también puede haber ciertas sinergias y que pueden ayudar a reducir pobreza energética. Por ejemplo, el cumplimiento o el avance de los ODS 16 y 17, que tienen que ver con paz, justicia y colaboraciones, pueden reducir de forma significativa la pobreza energética. Adicionalmente a esto, la secretaria de las Naciones Unidas de Energía Sostenible para Todos y Todas dice que si no se alcanza el ODS 7 para 2030, va a ser científica y matemáticamente imposible alcanzar una tasa de emisiones neta de gas de efecto invernadero de 0 para el año 2050, lo cual ya sabemos que también puede tener unas consecuencias bastante terribles para todas las personas y en especial para las más vulneradas, como siempre es el caso. De los resultados vimos y tenemos una idea muy clara de que la investigación que relaciona pobreza energética y desarrollo sustentable de manera explícita es muy limitada. También nos dimos, sí, gracias, Chema. También nos dimos cuenta que reducir pobreza energética significa un aumento sustancial en la producción y en el consumo de energía global. Y esto implica que la nueva energía que se genere y se consuma tiene que ser generada de forma renovable y sobre todo sustentable. No podemos abandonar de tajo los combustibles fósiles, pero sí tenemos que ir encaminados hacia allá. Y finalmente, todos los proyectos energéticos deben desarrollarse de forma sustentable, tomando en cuenta aspectos sociales, ambientales y económicos, y construidos todos dentro de un marco institucional sólido y confiable. Y con eso termino. Muchas gracias y disculpen la premura, pero solo así alcancé a presentar todo lo que quería. Gracias y cualquier pregunta, adelante. Sí. Muchas gracias, Oscar. Así es, iniciamos con la sesión de preguntas y les comparto en el chat el enlace al formulario para la calificación de la presentación. Me parece, hay dos manos levantadas. Iniciamos con Gustavo. Adelante, por favor. Gracias, Chema. Oscar, gracias por la presentación. Una pregunta. Mencionabas que en la colecta de leña y las mujeres son más vulnerables a ciertas violencias. ¿Esto viene en la bibliografía o cómo se llegó a este dato? Me gustaría que nos contaras un poco más sobre eso. Sí, Gustavo, gracias por la pregunta. Sí, viene en la bibliografía. Específicamente, las Oparausha y Duta hacen una investigación de los impactos de pobreza energética en los objetivos de desarrollo del milenio, porque fue antes del 2015, y ponen evidencia de cómo las mujeres pueden sufrir o se propicia que sufran violencia sexual cuando se encuentran en pobreza energética. Sí, esta es la referencia. Ok, gracias. A ti. Continuamos. Muchas gracias, Gustavo, por tu pregunta. Ahora, Aisaí Ladema, por favor. Adelante. Gracias, Chema. Gracias a Oscar por una excelente presentación, como siempre. Y solamente quisiera preguntarte si han analizado cualitativamente en qué cantidad, digamos, o de qué manera está impactando tanto positiva como negativamente. O sea, digamos, me afecta más el ODS 1 en una escala de 5, de 1 a 5, o es más negativo, ¿no? En cuestión de el cumplimiento del ODS 8 en -1, ¿no? Por ejemplo. Sí, gracias a Aiseladema por tus amables palabras y por tu pregunta. No lo hemos hecho de esa manera, creo que es interesante, gracias por la idea. Lo que sí es que hemos analizado a cuáles metas afecta más, el número de metas, y afecta más a la de los objetivos, del ODS 3, ¿no? Que tiene que ver con la salud y el bienestar. Creo que para hacerlo de forma de importancia necesitamos mayor investigación, pero creo que es una buena idea. Espero haber contestado la pregunta. Sí, incluso te decía porque también fue un descubrimiento que hice recientemente de parte del International Council Science,
Entonces, creo que te va a servir bastante en ese aspecto para que, digamos, se pueda dimensionar estas 169 largas metas que, pues, de alguna manera van a guiar para decir cuál es la mejor estrategia, tanto positiva o negativamente para otras, ¿no? Entonces, muchas gracias por la palabra, Chema. No, gracias a ti, Aisa. Bueno, levantó la mano Alexander, solamente que ya tenemos el tiempo encima. No sé si pudieras también contactar a Oscar para hacerle tu pregunta directamente y así podamos continuar en tiempo el programa, ¿no? Oscar, si gustas dejarle tus datos de información a Alexander para que pueda hacerte la pregunta directamente. Y muchas gracias por tu presentación, Oscar. Gracias, Chema. Ahora continuamos con la presentación de el trabajo Índice Multidimensional de Deprivación Energética aplicado al ámbito urbano en México, que presenta Tiare Robles Bonilla. ¿Estás Hola, lista, voy a Tiare? compartir. Sí. Ok. También un pequeño mensaje. Finalizando esta ponencia, Shirley va a presentar también, que quedó pendiente de la sesión anterior por problemas técnicos, su trabajo que es Sistema de Enfriamiento Geotérmico, una revisión global actualizada 2021. Por si gustan quedarse. Y bueno, ya vemos la presentación. Tiare, puedes iniciar. ¿Ya se ve pantalla completa? Sí. Ok, bueno, pues la plática del día de hoy es sobre un índice multidimensional de deprivación energética aplicado al ámbito urbano en México. Este es el contenido, una breve introducción, la metodología que usamos, resultados preliminares y conclusiones. El término de pobreza energética surge a finales de los 70 debido a la crisis del petróleo, lo que ocasionó que las personas no tuvieran acceso al combustible y por lo tanto no tuvieran confort térmico en sus hogares, sufriendo desde enfermedades hasta la muerte. De acuerdo con Thomson et al., la pobreza energética se produce cuando un hogar experimenta niveles inadecuados de servicio de energía. El enfoque de este estudio es sobre las zonas urbanas debido a que la pobreza energética ya no es un fenómeno exclusivamente rural. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2018, solo el 89.59% de la población mundial tenía acceso a la electricidad, mientras que el 97.26% de las personas vivían en áreas urbanas. Y en México se reporta el 100% de acceso a la electricidad. En un estudio que realizó el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, menciona que la urbanización se da en zonas que son consideradas pobres, por lo que para el 2050 las regiones menos desarrolladas serán del 80% de la población mundial, lo que incrementa la incapacidad de brindar servicios energéticos. En México, de acuerdo con el INEGI, el 79% de la población vive en zonas urbanas. Debido a que es más de la mitad de la población, los servicios de energía no son distribuidos equitativamente, por lo que satisfacer sus necesidades energéticas no es algo trivial. En los últimos años se han desarrollado diferentes métricas para evaluar la pobreza energética. Nosotros utilizamos un índice creado por Nussbaum et al., el cual ha sido aplicado en África y en diferentes países de Latinoamérica. Este índice, mejor conocido como MEPI por sus siglas en inglés, consta de 5 dimensiones y cada dimensión tiene ciertos indicadores. Está la dimensión cocina con 2 indicadores, que es el tipo de combustible para cocinar y la contaminación interna. Está la dimensión de electricidad y su indicador acceso a la electricidad. La dimensión electrodomésticos y su indicador o variable a tener un refrigerador. La dimensión de entretenimiento y educación y su indicador tener una radio o una TV. Y la dimensión comunicación con su indicador tener un celular o línea telefónica. Cada dimensión tiene asignado un peso, tal que la suma de este sea igual a 1. Esta se asigna de acuerdo a la carencia de la persona. Si yo no tengo electricidad, se me asigna 0.2 y así sucesivamente. MEPI mide tanto la incidencia como la intensidad de la pobreza energética, es decir, cuántas personas pobres en energía son y qué tanto lo son. Basándonos en este índice, nosotros aplicamos a México
y a sus regiones bioclimáticas, el MEPI modificándolo, y lo cual decidimos renombrar como índice multidimensional de deprivación energética, ya que agregamos el confort térmico como una dimensión más a las 5 ya existentes, debido a que estamos tomando como factor el clima y además la temperatura de la región. Como estamos tomando la temperatura, decidimos crear ¿cómo se llama? Un condicional para saber cuándo es necesario el confort térmico y cuándo no. Entonces queda de esta forma. Vamos a necesitar aire acondicionado cuando la temperatura máxima sea mayor a 30 grados centígrados y vamos a necesitar calefacción cuando la temperatura mínima sea menor a 10 grados centígrados. También se modificaron los pesos, consultándolo con expertos en el tema, de acuerdo a una mayor necesidad en los servicios que México necesita, quedando de la siguiente forma. Combustible para cocinar y contaminación interna tienen un peso de 0.13, acceso a la electricidad 0.24, refrigerador 0.21, TV o radio 0.08, celular o línea telefónica 0.07, el aire acondicionado o calefacción 0.14. Los datos fueron proporcionados por la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares en el 2018, realizada por el INEGI, y las temperaturas fueron proporcionadas por Conagua. Estos son los resultados preliminares que obtuvimos. En azul está el MEPI y en naranja el MEDI. Aquí podemos ver claramente cómo el MEDI aumenta cuando se toma en cuenta el confort térmico en la mayoría de los estados. Los que más sufren de esto es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, mientras que cuando solo era MEPI hay estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, donde tenían escasa pobreza energética, y cuando aplicamos MEDI pues aumenta considerablemente. Pasando a la parte de las regiones bioclimáticas, estamos considerando 10 regiones y de igual forma se observa el MEPI es el azul y el MEDI es el naranja, cómo aumenta al considerar el confort térmico y la temperatura de cada región. Quizá la que menos sufría de pobreza energética, que es cálido, seco, extremoso, porque estaba muy cercano a cero, pero al aplicar el MEDI aumenta. Igual en todas las otras, quizá la que más sufre de pobreza energética es cálido semihúmedo, templado, cálido húmedo. Y como el MEPI también mide la incidencia y la intensidad, aquí podemos ver que el número de personas pobres en energía aumenta también, principalmente en cálido húmedo, templado, cálido semihúmedo. En semifrío húmedo también aumenta considerablemente, ya que en MEPI estaba muy cercano a cero y una vez aplicado, pues aumenta bastante. En esta parte de la intensidad, qué tan pobres son las personas, tenemos varios casos interesantes, como es el caso de semifrío húmedo, que al aplicar el MEDI reduce. Esto quiere decir que hay una mayor distribución del confort térmico. Sin embargo, las personas sufren de alguna otra carencia, ya sea porque les hace falta un refrigerador o no tienen acceso a electricidad o el tipo de combustible. Lo mismo va para cálido seco y templado seco, mientras que en cálido semihúmedo y semifrío, quizá en cálido seco extremoso, aumenta la parte del confort térmico. Esto no quiere decir que las personas no sufran de alguna otra carencia, sino que está más marcado en confort térmico. Como parte de las conclusiones, el confort térmico es una de las dimensiones con mayor privación, tanto en estados como en las regiones bioclimáticas. El MEPI es un índice que puede ser adaptado a las diferentes necesidades de los países, así como se vio en México y en sus regiones climáticas. No solo en eso, también podemos modificar los pesos y las dimensiones sin que éste pierda su esencia. Uno de los principales problemas que presenta una métrica como esta es que hace uso del análisis de datos y no permite acercarse a los usos y costumbres de las personas de manera directa, lo que nos permitiría saber con mayor énfasis cuáles son sus necesidades.
El Consejo Nacional de Población de México dice que la población mexicana es de 128 millones en 2020 y será de 148 millones en 2050. Si hacemos una relación porcentual de 90-10 para la distribución urbana rural y consideramos a 4 personas por casa, se deben construir al menos 4 millones de viviendas con la infraestructura urbana pertinente. Esto da la oportunidad de establecer programas de ahorro energético. Incluso se podrían considerar el desarrollo de los distritos positivos de energía, los cuales hacen énfasis en distritos urbanos que producen la energía que consumen con la ayuda de las energías renovables. Esto podría ser una forma de mitigar la pobreza energética que ahora se tiene. Esta herramienta del MEDI esperamos que funcione para que entes del gobierno puedan desarrollar políticas públicas pertinentes de acuerdo a las necesidades de las personas. Como parte de estos resultados preliminares, acabamos de publicar un artículo donde se estudia a mayor profundidad este tema, por si gustan ahí leerlo. Esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, Tiare, por tu presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y nuevamente les comparto el enlace para calificar la presentación. Levantó la mano Alexander. Adelante, Alexander. ¿Sí me escuchan? Sí. Solo hago como nota, un comentario de que el manejo del confort térmico en los índices de pobreza energética que se han estado llevando, por ejemplo, en Chile ya lo están considerando en confort térmico. Es decir, hay un índice, aquí en los de barrera de pobreza energética de Chile, han elaborado un índice internacional de pobreza energética que incluye varios indicadores y en ellos se incluye el confort térmico. No es cierto. Ok, sí, de hecho había varios estudios en México ya realizados antes, donde también mencionaban el confort, pero no había como tal una evaluación por regiones bioclimáticas, por eso nosotros lo estamos considerando aquí, incluso la temperatura. Ok. Muchas gracias, Alexander, por tu comentario. Oscar, adelante. Sí, gracias, Chema, y gracias, Tiare, por una presentación muy interesante. Y mi pregunta es, que sí lo mencionaste durante la plática, pero que nos digas un poco más, sobre todo desde tu perspectiva, cuáles son las diferencias de encontrar pobreza energética utilizando un índice que no mide el confort térmico y otro que sí lo mide. Bueno, como el índice fue principalmente creado para África, creo que es una de las principales diferencias. Y de acuerdo a los datos que la encuesta nos proporciona, tampoco pudimos crear algo más a las necesidades de México, pero como México tiene una gran variedad de climas, creímos que fue importante el confort térmico. Por eso me parece más adecuado el MEDI para México que el MEPI. Gracias, Tiare. Sí, de nada. Muchas gracias, Oscar, por tu pregunta y gracias, Tiare, por responder. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Todavía tenemos un par de minutos. Yo, Chema. Adelante, Gustavo. Sí, gracias, Tiare. Rápido te pregunto, mencionaste algo sobre usos y costumbres, que esto me suena a justo lo que hablábamos, a un enfoque cualitativo. Además de eso, ¿has considerado cómo se podría o cómo la perspectiva cualitativa podría enriquecer esto que propones esta medición o no lo has considerado? Sí, de hecho sí lo hemos considerado. De hecho, hicimos otro tipo de índice llamado CESI que está pronto a publicar, en el cual también consideramos la perspectiva de las personas. Ahí sí hubo como un acercamiento a las personas preguntando sus necesidades, a diferencia del MEDI, que todo es de acuerdo a las encuestas, que pues de ahí claramente no podemos saber la perspectiva de las personas. Pero sí consideramos este tema. De hecho, en los futuros índices que vayamos a desarrollar, estamos considerando a tomar en cuenta la perspectiva de las personas. Ok, gracias. Muchas gracias,
Gustavo, y gracias, Tiare. Pues bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias por esta presentación, Tiare. Excelente presentación. Ahora continuamos con la presentación que quedó pendiente en la sesión de la mañana. Shirley, ¿estás ahí? Sí, ¿verdad? Antes que nada, una disculpa por haber cortado antes la presentación en la sesión de la mañana, pero pues tenemos ahora este espacio para continuar o para reiniciarla para que los demás personas que no estuvieron presentes tengan también todo el contexto. El trabajo es Sistema de Enfriamiento Geotérmico, una revisión global actualizada 2021. Y bueno, estamos aquí atentos. Muchas gracias, Shirley. Puedes iniciar. Muchísimas gracias. Voy a compartir. Entonces sí, vuelvo a empezar para... Sí, como cambió los asistentes, los participantes, yo creo que para que tengan todos bien el contexto, por favor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Shirley, soy estudiante de la maestría en energía renovable en el Instituto de Energías Renovables y también soy ingeniera ambiental. Ese trabajo, Sistema de Enfriamiento Geotérmico, una revisión global actualizada de 2021, fue supervisado por el Dr. Shankar Raman. Bueno, lo que vamos a ver en esa presentación es primero la introducción y luego vemos, en esta introducción vamos a ver el objetivo del trabajo, la metodología y luego vamos a ver los temas más específicos, un poquito de manera general, porque es muy corto el tiempo, y luego vamos a ver las conclusiones a las que llegamos. Ok, el objetivo del trabajo. Ese trabajo es de una revisión general, o sea, global en todo el mundo de artículos publicados y reportes también. También hemos hecho una compilación de patentes sobre el tema de enfriamiento geotérmico para ver cómo se está avanzando tecnológicamente en el mundo. No pusimos límite del tiempo, o sea, todo lo que nos sale lo ponemos en el trabajo. Entonces, primero lo que hicimos fue una compilación de la literatura, porque es un tema que ya se está haciendo cada vez más popular. Entonces, hay bastantes artículos publicados y son de diferentes países y los estamos considerando. Esa compilación y análisis de la literatura nos dio un total aproximado de 450 artículos que revisamos y luego separamos estos temas en diferentes partes donde salió los sistemas de multigeneración, trigeneración, salinización, cogeneración de ciclos orgánicos, heat pump y los demás estudios que pueden ser ambientales, económicos o de artículos de revisión también. Los pusimos así porque son tecnologías un poquito, bueno, diferentes, o sea, incluyen otros resultados o otros productos, entonces los separamos, pero todos son de generación de enfriamiento para edificios. Y luego, para hacer ese análisis, hicimos unas tablas de comparación entre esos diferentes estudios, donde vemos la comparación entre las unidades de estudio, sus resultados, sus expectativas y las mejoras que proponen para esas tecnologías. Y con toda esta información logramos producir un documento que seguimos trabajando todavía para hacer la publicación. El contexto del trabajo. Bueno, ya sabemos que las emisiones de CO2 ya son como un problema global, pero de esas emisiones, la Agencia Internacional de Energía ya estimó que es el 9% que sale del sector para refrigeración de las casas. Entonces, para el 2040, se está estimando que va a llegar como al 11% de esa cantidad de emisiones. Por esto ya es un poquito
necesario hacer esa transición de las energías fósiles hacia las energías más renovables. Como la energía geotérmica es una de las fuentes bastante viables, que puede ser local y también tiene una producción continua, entonces es una de las mejores alternativas. Y entonces para esos sistemas de enfriamiento usan la geotermia de baja entalpía, o sea, de temperaturas menores a 100 grados. Bueno, vamos a ver algunas de esas tecnologías, empezando con la bomba de calor geotérmica. Esa bomba de calor básicamente lo que va a hacer es usar la temperatura promedio o constante relativamente del suelo para proporcionar o calefacción o refrigeración hacia los hogares, escuelas, edificios, etcétera. Porque a una cierta profundidad en el suelo hay una temperatura que no varía ni en todo el año. Entonces, para cuando llegue verano, nos puede proporcionar enfriamiento, y cuando esté el invierno, nos proporciona calefacción. Y esa bomba de calor nada más está usando la diferencia está aprovechando la diferencia de temperaturas, no necesita ningún fluido. Es una de las tecnologías más aprovechadas en el mundo, representa casi el 72% de la capacidad instalada de los usos directos en el mundo, y ya tenemos hasta el 2020 unos 54 países utilizando esa tecnología contra nada más 26 en 2000. Entonces, la bomba de calor geotérmica puede tener dos configuraciones básicas que pueden ser acopladas a la tierra, y ahí puede ser instalada horizontalmente o verticalmente. Vamos a decidir hacerlo horizontalmente o verticalmente dependiendo de la disponibilidad del terreno, el tipo de roca que está ahí y pues la parte también económica que hay que considerar. Y tenemos también los sistemas de agua subterránea, que son sistemas abiertos, que ahí sí va a usar un cuerpo de agua cercano al terreno o a la casa para hacer esa diferencia. Entonces, como les mencionaba, es un sistema que aumenta la eficiencia energética porque puede proporcionar calefacción y refrigeración, y en un estudio que se publicó en el 2020 se estimó que reduce el uso de energía hasta un 26% en comparación con un sistema eléctrico y de gas. Ok, ahorita los ciclos orgánicos, primero vemos el ciclo Rankine, donde es básicamente va a usar un fluido de trabajo que puede usar menores temperaturas, que pueden ser pentano, butano, isopenteno, con poquita energía que les da, entonces ya se puede evaporar para irse a la turbina y producir energía. Básicamente tiene 4 procesos de evaporación, expansión, condensación y compresión. Mientras que en el ciclo Kalina van a usar el agua con amoníaco. Y es el mismo principio casi, y es un sistema cerrado, como les mencionaba anteriormente. Va a aprovechar la temperatura o el calor que está generando aquí con el agua geotermal para poner la mezcla, y como el amoníaco puede evaporarse a temperaturas más bajas, entonces ya pasa a la turbina y todo va a recircular el agua que tiene todavía amoníaco, y el agua que ya está separada y fría lo sacamos del sistema. Entonces, este ciclo nos puede proporcionar electricidad y también agua fría para el enfriamiento de un edificio. La cogeneración es una de las más, es más eficiente que un sistema de solo una generación, nada más de electricidad. Entonces, básicamente, de este sistema nos va a arrojar 2 productos, que es la energía y el agua para refrigeración. Entonces, va a usar el sistema de cogeneración, va a usar el sistema orgánico de flash y el enfriamiento por absorción.
Ok, la trigeneración es la prolongación de la cogeneración, pero aquí nos va a dar tres productos. Primero va a aprovechar el calor aquí para producir la electricidad, pero aunque no sea de alta temperatura. Y la otra agua que sale aquí con menos temperatura, igual lo vamos a aprovechar con otra turbina más chiquita, y de ahí vamos a usar esa agua para producir la refrigeración. Eso es uno de los sistemas más eficientes porque aprovecha casi todo la carga energética que lleva esa agua geotérmica, entonces lo vuelve más eficiente. De la misma fuente de calor salen los tres productos que les mencioné. Y la multigeneración pues es un poquito más nuevo porque es un poquito más complejo también, porque pues es un sistema donde van a tener muchísimas turbinas, evaporadores, condensadores, porque van a aprovechar todo el calor y van a producir también hidrógeno, gas hidrógeno, usando una membrana de intercambio de protones. Y para el enfriamiento va a usar el ciclo de agua amoníaco como en el ciclo Kalina. Entonces es como en una producción en cascada de productos que puede ser de electricidad o de enfriamiento para los edificios. Un ejemplo es la desalinización. Puede entrar en la parte de la trigeneración o en la multigeneración, donde vamos a proporcionar en el mismo sistema electricidad, refrigeración, agua desalinizada y luego agua caliente. Ese es un estudio que se publicó hace muy poco, donde usan el agua geotermal para la producción y también usan la energía solar, porque necesitaban mucha temperatura para la producción de electricidad. Sin embargo, sigue aprovechando para el enfriamiento y también para la producción de agua desalinizada y agua caliente. En muchos países últimamente se ha estado usando mucho esos sistemas de cascada, de producción en cascada, para aprovechar de toda la energía y aumentar la eficiencia energética que tanto buscamos. Muy bien, en los resultados, como es un trabajo de revisión, lo que notamos es que en muchos países destacan, muchos países son los líderes que podemos decir en estas producciones de usos directos de la geotermia, como puede ser China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Islandia, Finlandia y Francia. Son los que tienen más publicaciones de artículo, también de patentes. Ya en la búsqueda de patentes se encontraron muchos de Estados Unidos y de Japón, entonces, y China también, son los más que destacan en ese uso de las tecnologías geotérmicas. Y las bombas de calor geotérmicas tienen un creciente interés porque está como escalando el uso en todos los países por la refrigeración y calefacción que proporciona. Queda un minuto. Sí, gracias. Los sistemas geotérmicos, pues la desventaja más alta es que los costos iniciales son muy altos. Entonces es un poquito más difícil para instalarse en casas, pero de las últimas publicaciones también lo están haciendo como para el distrito. Son una fuente seguro, también que no pasa nada cuando no hay sol y todo esto, entonces es una producción continua. La cogeneración es a menudo reduce el uso de energía de manera rentable, y de los sistemas típicos de cogeneración pueden tener una eficiencia desde entre 65 hasta el 90% en comparación a los demás. Y los sistemas multigeneracionales a veces ayudan a satisfacer las necesidades energéticas globales y también reducen las emisiones de CO2 y todos los gases de efecto invernadero al usar las fuentes fósiles. Esto sería todo, y eso es una parte de la bibliografía consultada y quedó para preguntas. Muchas gracias, Shirley. Excelente Gracias. presentación.
vamos con la sesión de preguntas y también les comparto el enlace al formulario para que puedan calificar la presentación. Levantó la mano Alex. Adelante, Alex. Hola, ¿qué Puedes tal? hacer tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu presentación me encantó bastante. Sin duda alguna, considero que todos estos sistemas interconectados mejoran sustancialmente la energía el ahorro y uso eficiente de la energía. Exacto, sí. ¿Has encontrado algunas mezclas específicas que tengan más desarrollo en los sistemas de absorción que van conectados a estos sistemas? Algunas mezclas son más o menos los ruidos geotrópicos, como pueden ser, como lo mencionaba por acá, pentano, butano, pero en sí lo que están haciendo más es tratar de aumentar la efectividad o la eficiencia de esos sistemas y pues uno más desarrollado en específico, no, va a depender mucho de la necesidad que están buscando, del resultado que están buscando. Va a depender de cada ingeniero que diseña ese sistema. Ok, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Alex. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una, Shirley. Ok. Actualmente, ¿qué tan accesible es una bomba de calor geotérmica en cuanto a costos, en cuanto si ya hay modelos comerciales? Si yo quisiera poner una en mi casa, ¿qué tan difícil sería, no? Ok. Las bombas de calor geotérmicas ya están en México. Sí, hay muchos modelos comerciales. Puedes comprar una y instalarlo en tu casa. Nada más que el costo puede ser bastante elevado al principio, pero en el uso, mientras pasan los años, sí recuperas tu inversión bastante rápidamente. En México sí hay, por ejemplo, el INEL desarrolló una que nada más la adaptó para los lugares específicos, porque va a depender también del tipo de suelo, de la parte geológica. Entonces, para instalar una bomba de calor, puedes contactar con el INEL, también te pueden apoyar. Y hay también el Instituto de Energía, aquí creo que está en Michoacán. También tienen un grupo que están trabajando sobre una bomba de calor geotérmica, pero esa tecnología sí que es mexicana, la desarrollaron desde el principio, la hicieron aquí en México y sí, la puedes comprar, yo creo que sí. Ok, muy bien. Muchas gracias, Shirley. Gracias. Gustavo, ¿levantaste la mano? Ya para cerrar la última pregunta. Sí, rápido. ¿Qué tan viable sería esta bomba geotérmica para personas que, por ejemplo, no son propietarios de sus casas? No sé si implique si sea viable o si lo hayas considerado. No, bueno, yo creo que si no eres propietario sería mejor no instalarla porque la instalación y todo depende del tipo de suelo. Es todo un estudio que va a decirte te conviene esa. Entonces, si la vas a instalar, mejor que sea en un lugar que va a estar para un buen tiempo, porque para desinstalarla y volverla a instalar es un costo bastante alto, yo creo. Ok, gracias. De nada. Muy bien, pues muchas gracias a todos y muchas gracias por tu presentación, Shirley. Ahorita ya la siguiente hora, el siguiente evento será a las 4 para la presentación de pósters. Y bueno, por el momento, pues que tengan buen provecho, ¿no? Y nos vemos a las 4. Muchas gracias a Gracias, todos. igualmente. Nuevamente, gracias. Hasta luego.